hermanos, aquí continuamos, ¿verdad? Meditando lo que es esta curación del ciego, ¿verdad? Que decíamos pues que Jesús lo mandó, ¿verdad? A que se lavara a la piscina de Siloé. Pues él obedeció, ¿verdad? Fue y se lavó. Y él no quedó curado cuando Jesús suelta la palabra y le dice, vete a lavar, o en el momento que le unta los ojos con lodo, tampoco, ni en el momento que suelta la palabra y le dice, vete a lavar a la piscina de Siloé. No, él se fue hasta que hizo lo que el Señor le había ordenado, pues hasta entonces él recibió su sanación. Pero fue una sanación bien completa, mis hermanos, porque dice que él fue, se lavó y vio claramente. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Que el Señor pues tiene ese poder para sanar, ¿verdad? Y Él lo hace como Él quiere, como Él le da la gana. Bien, hermanos, suscríbase a mi canal, 100 anécdotas legionarias, Juan Guerra, Legión de María, 100 en número, así me va a encontrar en el YouTube. Y sigue diciendo aquí, hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad? Ya en el versículo 16 dice, algunos fariseos decían, ese hombre no es de Dios porque trabaja en día sábado. Pero otros se preguntaban, ¿cómo puede ser pecador un hombre que hace signos como este? Y estaban en desacuerdo. Le preguntaron al ciego, ¿y tú qué piensas de él, puesto que te ha abierto los ojos? Él contestó, es un profeta. Los judíos no querían creer que había sido ciego este hombre que ahora veía claramente. Así es que hicieron llamar a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Miren, los fariseos, ¿verdad? Ahí seguían con aquella inquietud y pues decían, no es posible, ¿verdad? Que este haya recibido ese milagro, ¿verdad? Entonces cuando él decía, no le bastó el testimonio del ciego, no le bastó, ¿verdad? Y ellos seguían insistiendo en que no podía ser así. Y entonces mandan a llamar a los padres, ¿verdad? Del ciego y les preguntan a ellos, ¿verdad? Si es que este hombre era el ciego, el que había nacido así, ¿verdad? Sin poder ver. Y ellos claramente les dice, sí, ¿verdad? Sí, este es nuestro hijo, ¿verdad? Verídicamente este es nuestro hijo. Y entonces pues ya ellos, aún así, mi hermano, siguen con la incredulidad, siguen con la duda, ¿verdad? De que qué había pasado ahí realmente. Así nos sucede muchas veces a nosotros, mis hermanos, que muchas veces seguimos dudando a pesar de que está escrito en la palabra de Dios. Mis hermanos, pues pidámosle a Dios, ¿verdad?, que nos aumente la fe para creer lo que la palabra de Dios dice, para creer que el Señor es el dueño del universo, para saber que el Señor, pues a Él le obedecen las leyes, ¿verdad?, las leyes de la naturaleza, como en otro pasaje, pues Él le dice al viento que se calle y se calla, le dice a la tormenta que cese y cesa la tormenta, ¿verdad? Deja de llover, pues. Hermanos, el Señor pues tiene todo poder, ya lo dice San Mateo 28, ¿verdad? Todo se me ha dado en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Miren, hermanos, sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Los padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora o quién le abrió los ojos? Eso no lo sabemos. Pregúntenle a él, es mayor de edad y puede responder por su cuenta, ¿verdad? Entonces ellos, los padres, respondieron esto por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran que Jesús era el Cristo. Por eso contestaron, es mayor de edad, pregúntenle a él. Los fariseos
volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese que te sanó es un pecador. El hombre respondió: yo no sé si es pecador o no, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Mira, hermano, ¿verdad? Vuelven, siguen insistiendo, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad? Y después de que los papás del ciego le dicen que sí, que era él, pero que le preguntaran a él porque él era mayor de edad y él podía responder por sí mismo. Y entonces eh, lo vuelven a llamar, ¿verdad? Y le dicen: confiesa la verdad, ¿verdad? Confiesa que, como quien dice, querían que a la fuerza o les dijera que él no era ciego de nacimiento, o que no sé qué es lo que la respuesta que ellos querían escuchar, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nosotros nos puede suceder así, ¿verdad? Que nos pongamos tercos y que queremos que las cosas sean como nosotros queremos y no como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues lo vuelven a llamar, ¿verdad? Y él le vuelve a decir, ¿verdad? Que sí, que él no sabe, ¿verdad? Si Jesús es pecador, pero sí sabe que él le abrió los ojos. Y sigue diciendo, mire, le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya se los he dicho y no me creyeron. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Ustedes quieren también hacerse discípulos de él? Entonces comenzaron a insultarlo: tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero de este no sabemos ni siquiera de dónde es. Mire, ellos ya se niegan a ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Se niegan y dicen que son discípulos de Moisés, ¿verdad? Porque a Moisés lo conocían a través de las escrituras, pero de Jesús pues nada sabían, ¿verdad? No sabían ni de dónde era, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? De no conocer nada de Jesús. ¿Por qué? Por no querer leer el Evangelio, por no creerle a lo que nos dice la palabra del Señor. El hombre contestó: esto es lo maravilloso, que ustedes no entienden de dónde es un hombre que me abrió los ojos. Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores, sino a los hombres buenos, que lo respetan y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada de eso. Le contestaron ellos: desde tu nacimiento estás en pecado y vienes a darnos a nosotros, y vienes a darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Mire, lo expulsaron de aquel lugar al ciego, ¿verdad? Ya no era ciego, entonces no lo expulsaron cuando estaba ciego, sino después de que Jesús lo había sanado. Entonces dice que lo expulsaron. Esto era a lo que no se querían someter los papás del ciego, porque ellos pues a lo mejor ya estaban un poco mayores, y si eran expulsados de aquella comunidad pues les iba a costar, ¿no? Cómo iban a hacer con el sustento y aquella vida que ellos ya llevaban, cómo iban a hacer. Pero el ciego, él no tuvo miedo, ¿verdad? El ciego pues que ya no era ciego, valga la redundancia, él pues no tuvo miedo, ¿verdad? Y él dijo: en que me expulsen, pues yo les voy a decir un par de verdades a estos fariseos hipócritas, ¿verdad? Y pues lo terminaron expulsando, ¿verdad? Eh, Sigue diciendo la palabra de Dios: Jesús supo que lo habían expulsado
y al encontrarlo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Este le contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo estás viendo, yo soy el que habla contigo. Él dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús dijo: he venido a este mundo para iniciar una crisis. Los que no ven, verán, y los que ven van a quedar ciegos. Bien, mis hermanos, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Jesús se encuentra nuevamente con aquel hombre que había estado ciego y ya no le pregunta, ¿verdad?, de su ceguera, sino que le pregunta sobre la ceguera espiritual, ¿verdad? Ya no la ceguera física, sino la ceguera espiritual. Y le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y dice que éste le contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo estás viendo, yo soy el que habla contigo. Él dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Y entonces, hermano, mire qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros podemos tener una ceguera física, pero es peor la ceguera espiritual, es decir, la duda. Cuando nosotros estamos con duda, es como que si estuviéramos ciegos, ¿verdad? Cuando no tenemos fe, es como si estuviéramos ciegos. Pero, ¿qué es lo que nos da la certeza? Pues es la palabra de Dios, ¿verdad? El buscar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios y el tratar de entenderla, creer que lo que está escrito primeramente, aunque sea por hombres, pero inspirados por Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Así, mis hermanos, que lo que está escrito en la palabra de Dios, todo es real, todo es palabra de Dios, y esa palabra se tiene que cumplir, ¿verdad? Porque la palabra, como nos dice Isaías, ¿verdad?, en el capítulo 55, que la palabra dice: no regresa a Dios vacía. Cuando la palabra cae en otras personas, no regresa a Dios vacía, sino hasta que hace lo que tenía que hacer. Hermano, usted y yo estamos escuchando la palabra de Dios en este momento, pues, del ciego, ¿verdad? Pero esa palabra tiene que hacer su obra en nosotros también. Y la respuesta de nosotros, pues, tendrá que ser una respuesta de fe, una respuesta de si el Señor hace milagros, pues cómo yo voy a estar lejos de Él, ¿verdad? Si el Señor, como nos dice aquí en este pasaje, ¿verdad?, que Él es la luz del mundo, entonces tenemos que buscarlo a Él para no andar más en tinieblas. Sigue diciendo la palabra de Dios. Algunos fariseos estaban al lado de Jesús y le dijeron: ¿y nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora ustedes dicen que ven, con eso está el pecado y se queda. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues, como les digo, ¿verdad?, la ceguera y pecado, ceguera con el pecado, pues son similares, ¿no? Ceguera, pecado, duda, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús nos ilumina con su palabra y Jesús nos quiere llevar al cielo. Él no nos ha hecho para que nosotros pasemos aquí eternamente en esta vida, no, ¿verdad? Sino que nos ha creado para el cielo, para vivir eternamente allá en el cielo con Él. Pero eso es necesario, hermanos, que nosotros creamos a la palabra de Dios, que la practiquemos y que la vivamos. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría, mantenemos firmes hasta la muerte.